Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hallar el volumen de un sólido de revolución por dos métodos distintos. Tenemos la región formada por la curva x igual a y cuadrado más 1 y la recta x igual a 3. En este caso haremos girar el sólido alrededor de la recta x igual a 3. No como lo veníamos haciendo ni alrededor del eje x ni alrededor del eje y, la vamos a hacer girar alrededor de esta recta, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta que el eje de revolución es un eje vertical. Teniendo en cuenta esto, vamos a hallarlo por el método de discos. Podemos observar que el sólido que se forma es la figura que vemos a la derecha. Este sólido es el que se forma al revolucionar esta región alrededor de x igual a 3. Observamos que se forman discos de esta forma. Bien, los discos son horizontales y que cada uno de esos discos tiene un radio, ¿okay? Ahora, esos discos se están moviendo desde este punto a este punto. Esos son los límites de integración. Entonces, tenemos que averiguar quiénes son esos puntos y para hacerlo tenemos que hallar el punto de corte de las dos gráficas. Bien, para hallar los límites de integración. Luego debemos determinar quién es el radio de cada uno de los discos y reemplazar en la fórmula de volumen por el método de discos. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos de corte. Entonces para hallar los puntos de corte igualamos las rectas, las funciones que corresponden a la recta x igual a 3, bien, y corresponden a la recta x igual a y al cuadrado más 1. Listo, entonces voy a obtener 3 igual a y al cuadrado más 1, de donde 3 menos 1 me da 2 igual a y al cuadrado, luego y es igual a más o menos la raíz de 2. En este caso, entonces, este punto corresponde a menos raíz de 2 y el punto de corte superior corresponde a raíz de 2. Listo, ya tenemos los límites de integración. Debemos determinar ahora el radio de cada disco. Observemos que el radio de cada disco me lo da la distancia, esta distancia, y esa distancia corresponde a la distancia del eje Y al eje de revolución, en este caso es toda esta que es 3. Y si a 3 le quito la curva, entonces me va a quedar el radio de cada uno de los discos. Por lo tanto, el radio de cada disco va a estar dado por 3 menos la función. La función es y cuadrado más 1. Luego el radio de cada uno de los discos, 3 menos 1, 2 menos y al cuadrado. De esta forma ya tenemos los límites de integración y tenemos el radio de cada uno de los discos. Podemos hallar el volumen. Entonces el volumen está dado por la expresión pi, la integral de c hasta d de el radio de cada uno de los discos, en este caso r de y por dy. Listo. Entonces tenemos la integral, tenemos pi por la integral que va desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2 por el radio de cada disco elevado al cuadrado. En este caso el radio es 2 menos y al cuadrado elevado al cuadrado y todo por dy. Bien, aquí podemos evitarnos un cálculo en la integral y estoy integrando desde menos 2 hasta raíz de 2. Pero si observamos el sólido es simétrico, es decir que si calculo el volumen superior es igual al volumen inferior. Entonces para ahorrarme como cálculos puedo decir que esto es 2 veces este volumen, el volumen superior. Y el volumen superior es restringir la integral desde 0 hasta raíz de 2. Por lo tanto, ahí voy a decir, bueno, voy a multiplicar por 2 y voy a calcular la integral desde 0 hasta raíz de 2. El 2 y el pi que estaba afuera se queda, ¿de acuerdo?
Igual pueden hacerlo así, el cálculo tiene que dar lo mismo. Desarrollamos el cuadrado, entonces al desarrollar el cuadrado me queda 4, primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 4y al cuadrado más el segundo al cuadrado que es y a la 4 y todo esto por dy. Listo, resolvemos la integral y la integral entonces va a ser 2pi por 4y menos 4y a la 3 sobre 3 más y a la 5 sobre 5 y todo esto evaluado desde 0 hasta raíz de 2. Entonces aquí me evito evaluarlo entre menos raíz de 2 y raíz de 2 y este 0 pues me anula toda la expresión. Entonces esto es 2pi y evalúo en raíz de 2, límite superior. 2pi multiplicado por 4 raíz de 2 menos 4 tercios raíz de 2 al cubo. Entonces, raíz de 2 elevado al cubo más la raíz de 2 elevado a la 5 sobre 5 menos 0, porque al reemplazar por 0 se anula todo. Y esto al hacer todos los cálculos me da 64, me queda raíz de 2 multiplicado por pi, aquí está afuera, por 64 quinceavos. Ordeno mi respuesta, estos son unidades cúbicas y esto es igual a 64 pi raíz de 2 quinceavos. Unidades cúbicas. Vamos entonces a continuar con el volumen de este sólido por el método de capas. Recordemos que lo primero que hacemos es dibujar la región y observar el eje de revolución. En este caso el eje de revolución es x igual a 3, que es una recta vertical. Por lo tanto, trazamos un rectángulo dentro de la región que sea paralelo al eje de revolución. Ese rectángulo es el que tenemos aquí en gris. ¿Qué me dice el volumen por el método de capas? El volumen está dado por 2pi, la integral de a hasta b es el intervalo donde se mueve x, por p de x. Pero recordemos quién es p de x. P de x es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el rectángulo que está dibujado. En este caso, la distancia viene dada por todo esto que es 3, toda esta distancia es 3 menos x, es decir, la distancia que hay aquí, este pedacito que hay desde el eje de revolución hasta el rectángulo está dado por 3 menos x. Entonces, p de x es igual a 3 menos x. Y h de x es la altura del rectángulo. Entonces, si observamos aquí en el esquema que está a la derecha, cada uno de los rectángulos tiene una altura 2y. ¿Por qué? Miren que este punto tiene coordenadas x, y, es decir, de aquí hasta aquí mide y. Y como va a tomar la altura completa del rectángulo, entonces aquí, desde aquí hasta aquí hay una y hasta abajo habrían 2y. Entonces la altura del rectángulo es 2y. Pero entonces revisemos nuestra ecuación inicial estaba en términos de x, era y igual a x al cuadrado menos 2. Mentiras, esa no era al contrario. Nuestra ecuación era x igual a y al cuadrado más 1. Como nuestra integral toda tiene que quedar en términos de x, lo que hacemos es despejar y. Entonces voy a obtener que y cuadrado es igual a x menos 1. Por lo tanto, y es igual a más o menos la raíz de x menos 1. Me quedo con la positiva porque es una longitud. Ahora sí vamos a armar nuestro volumen por el método de capas. Entonces el volumen por el método de capas está dado por 2pi, ¿cierto? Y la integral, ya revisamos los límites de p de x, pero ¿quién era p de x? P de x era 3 menos x por la altura, y la altura era 2y.
pero y era la raíz de x menos 1, por lo tanto, entonces lo que tengo es 2 veces la raíz de x menos 1 y todo esto por el diferencial de x. Observamos entonces que como la integral quedó en términos de x, debo revisar la x donde se está moviendo. En este caso la x se está moviendo desde 1 hasta 3 y ahí están los límites de integración. Integral desde 1 hasta 3. Bien, ese es el volumen por el método de capas. Nos debe dar exactamente igual al volumen por el método de discos que hicimos anteriormente. Esta integral se hace con una sustitución simple. Voy a tomar u, lo que está dentro de la raíz, u igual a x menos 1 de u igual a dx. De aquí despejamos x es igual a u más 1. Por lo tanto, el volumen va a quedar de la forma 2pi integral desde 1 hasta 3 menos x, pero x es u más 1, entonces 3 menos u más 1 multiplicado por ese 2, en realidad ese 2 debió salir antes, 2 veces por la raíz de x menos 1 que es u y todo por du. Ahora sí puedo sacar este 2, sale de la integral, entonces me va a quedar 4pi integral desde 1 hasta 3 de 3 menos 1, 2 menos u por la raíz de u y todo por du. Listo. Seguimos calculando nuestra integral y me va a quedar entonces 4pi la integral desde 1 hasta 3 de 2 veces la raíz de u menos u a la 3 medios, 1 más 1 medio, 3 medios y todo por du. ¿Bien? Entonces esto viene siendo igual a 4pi, el resultado de esa integral, la integral de u a la 1 medio, es u a la 3 medios por 2 tercios, entonces 1 medio más 1 me queda aquí 3 medios, y aquí me queda por 2 tercios, menos la integral de u a la 3 medios más 1 me da 5 medios, u a la 5 medios, aquí 2 quintos, y todo esto evaluado entre 1 y 3. Recordemos que antes de reemplazar, lo que tenemos que hacer es volver a la variable original, ¿no? Entonces 4pi, y aquí tenemos 2 por 2, 4 tercios, pero ¿quién era u? U era x menos 1. Entonces en realidad aquí tengo x menos 1 a la 3 medios menos 2 quintos de x menos 1 a la 5 medios, y todo esto evaluado entre 1 y 3. Volvemos entonces a la expresión y vamos a evaluar la integral desde 1 hasta 3. Entonces esto va a ser igual a 4pi, evalúo en el límite superior que es 3, entonces me queda 4 tercios, 3 menos 1, 2 elevado a la 3 medios, menos 2 quintos, reemplazo por 3, 3 menos 1, 2 elevado a la 5 medios, menos el reemplazo por el límite inferior, aquí está todo multiplicado por 4pi, entonces al reemplazar por 1 me queda 1 menos 1, 0, y aquí 1 menos 1, 0, por lo tanto el reemplazo en el límite inferior me da 0. Y esto entonces es igual a 4pi multiplicado por, veamos quién es 2 a la 3 medios, lo voy a hacer aquí, 2 a la 3 medios es lo mismo que 2 a la 3 elevado a la 1 medio, es decir, esto es lo mismo que 8 a la 1 medio, es lo mismo que raíz de 8, y raíz de 8 es lo mismo que 4 por 2, por lo tanto esto es 2 veces la raíz de 2. Entonces esto me queda 4 tercios por 2 veces la raíz de 2 menos 2 quintos
Observemos aquí quién es 2 a la 5 medios. 2 a la 5 medios es lo mismo que 2 elevado a la 5 a la 1 medio. Entonces 2 a la 5 es igual a 32 a la 1 medio, es decir, la raíz de 32, y la raíz de 32 entonces es la raíz de 16 por 2, la raíz de 16 es 4, entonces aquí voy a obtener 4 raíz de 2. Por lo tanto, esto es 4 raíz de 2. Y esto es igual a 4pi multiplicado por 4 por 2, 8 tercios, raíz de 2 menos 8 quintos, raíz de 2. Y 8 tercios menos 8 quintos me da 16 quinceavos, por lo tanto esto es igual a 4pi de 16 quinceavos raíz de 2. Y 4 por 16 me da 64 pi raíz de 2, ¿cierto? Sobre 15. Esto unidades cúbicas. Entonces, si observamos, este resultado es el mismo resultado que se obtuvo calculando el volumen del sólido a través de discos. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio en donde el volumen a través de discos y a través de capas cilíndricas da el mismo resultado. Más adelante mostraremos otro ejemplo.